Buenos días, participantes. Vamos a redondear algunos conceptos de lo que ya habíamos visto sobre la Constitución Política del Estado y enfatizar un poco más en la defensa legal del Estado con las instituciones y funciones que tenemos en la nueva Constitución Política del Estado. Podemos ver que los órganos estatales son aquellos que representan y materializan los fines del Estado. Tienen a su cargo la realización de las funciones y actividades públicas. Ya podemos observar en el tratadista Agustín Gordillo que indica: los órganos del Estado son considerados los instrumentos o medios que utilizan la administración pública para realizar una determinada función estatal. Ese término hay que tomarlo en cuanto la nueva estructura del nuevo Estado plurinacional ya no establece poderes del Estado, sino órganos, donde son funciones que se realizan a través de esos órganos. Poderes es una nomenclatura abstracta que viene desde antes de la colonia, donde había una definición de que uno ejercía algún tipo de atribución en cuanto a las facultades que daba el imperio de la ley. El término órganos del Estado es una aplicación del derecho administrativo moderno, donde se establece una concatenación de todos los aspectos y las funciones que realizan para poder ejercer las funciones que el ciudadano delega a través del voto a nuestras autoridades. Otro aspecto previo fundamental dentro de esta nueva Constitución Política del Estado es la creación de un órgano electoral. Quizás desde la promulgación de la nueva Constitución no se le ha dado el realce suficiente de que tiene la misma condición al órgano legislativo, al ejecutivo y al judicial, donde ese órgano tiene que tener un impulso y darle mayor imperio al Estado. En el recuento, los órganos del Estado, tenemos al órgano ejecutivo, establecido por los artículos 165 y siguientes de la Constitución, donde los principales elementos son que hay un presidente o presidenta del Estado plurinacional. El vicepresidente o vicepresidenta tiene mayores atribuciones que los que tenía la República, donde ya se ha determinado como parte del órgano ejecutivo que consecuentemente es presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y también aquí tenemos al gabinete ministerial, donde el órgano ejecutivo es el que tiene la facultad de realizar todos los cambios que vean necesarios, siempre con los aspectos de coordinación entre los demás órganos de poder. El órgano judicial, que como habrán podido leer en los artículos 178 y siguientes de nuestra Constitución, está conformado por un Tribunal Supremo de Justicia. La nomenclatura se ha cambiado, el de Cortes por tribunales. Tribunales departamentales, jueces públicos, ya no existen de instrucción y de partido, son jueces en general. El Tribunal Agroambiental, por las nuevas competencias que tiene el Estado para que exista una protección del medio ambiente, de la parte de la Pachamama y de todos los aspectos ambientales. El Consejo de la Magistratura, que es la instancia administrativa del órgano judicial, y también reconocen a la jurisdicción indígena originario campesino, con todos los elementos del deslinde que ha existido, con las normas que han sido mandatos a ley, que han sido ya promulgadas, donde existe un ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina. El novísimo órgano electoral,
establecido en la Carta Magna, en el artículo 105 y siguientes de la Constitución, donde establece una estructura con funciones específicas. Primero, el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de la mesa de sufragio, los notarios electorales. Estos componentes son los instrumentos necesarios para que se ejerza la democracia representativa, participativa y comunitaria. Todos estos elementos determinan los elementos competenciales en cuanto a la legislación nacional, con el Tribunal Supremo Electoral, y los tribunales electorales departamentales con las competencias concurrentes que existen con los órganos autonómicos. El órgano legislativo que establece el artículo 145 y siguientes de nuestra Constitución Política del Estado, donde se constituyen una Cámara de Diputados con 130 asambleístas y una Cámara de Senadores con 36 asambleístas. Cualitativamente han habido cambios en cuanto a la conformación y el número de estos representantes nacionales. Recordarán que antes tenía un número de 27, eran 2 representantes por mayoría, 1 por minoría. Ahora cualquier organización política o agrupación puede tener hasta 4 representantes por departamento, de acuerdo a la ley electoral que establece el Estado Plurinacional de Bolivia. También la misma Constitución da pautas a los extrapoderes con funciones específicas. Estos extrapoderes son parte integrante del órgano legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y del Estado en su conjunto, que tienen independencia administrativa, tienen independencia financiera y tienen independencia en cuanto a los aspectos de los fines que persigue, que han sido creados por la misma Constitución Política del Estado, que tienen sus propias normas, como dice Wanda Méndez. Los órganos extrapoder son creados directamente por la Constitución para actualizar y perfeccionar el principio de separación de los poderes, los cuales surgen de la necesidad de separar determinadas funciones públicas de los procesos normales del gobierno. Los estados, el neoconstitucionalismo requiere un sistema de pesos y contrapesos, requiere controles para que tenga mayor competitividad, eficiencia y credibilidad en las actuaciones que realiza. En ese entendido, tenemos como órganos y funciones a la Contraloría General del Estado, ejemplo, la Fiscalía General del Estado, ejemplo, el Defensor del Pueblo, ejemplo, la Procuraduría General del Estado, ejemplo, el Tribunal Constitucional. Las funciones estatales son las diferentes actividades o modos del ejercicio de la potestad que la norma les establece. De forma general, las funciones estatales están encomendadas de acuerdo a la organización del Estado. En cuanto a las específicas, en el artículo 12, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, establece que son funciones estatales las de control, las de defensa de la sociedad y la de defensa del Estado. Específicamente enumera esas 3.
el artículo 196.1 determina que el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, es la guardiana de la Constitución Política del Estado, y ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Entre las funciones que determina la Constitución Política del Estado, tenemos a la función legislativa, función ejecutiva, función judicial, función electoral, función de control de la administración pública, función de control de constitucionalidad, función de defensa de la sociedad y función de defensa del Estado. Son 8 las funciones que determina la Constitución. Desglosando las funciones estatales, la función legislativa está ejercida por el órgano legislativo. Es la que, en representación de la ciudadanía, tienen el mandato de la promulgación de normas. Ellos tienen la finalidad de transmitir todos los vacíos que puedan existir en la sociedad para que sean plasmadas en instrumentos que nos permitan desarrollar a plenitud nuestros derechos. La función legislativa no solo la tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como hemos mencionado, existe un desprendimiento del monopolio del órgano ejecutivo para que los órganos subnacionales, las ETAs, puedan ejercer las mismas funciones, es decir, la Asamblea Legislativa Departamental también ejerce la función legislativa. Los gobiernos autónomos municipales, a través de los consejos, también determina la función legislativa. Otra función es la ejecutiva, ejercida por el órgano ejecutivo, donde determinan todos los aspectos reglamentarios para que se pueda viabilizar las normas que promulga el órgano legislativo. La parte reglamentaria es muy importante, que le da las condiciones, los elementos para viabilizar todas las normas de una manera más adecuada. La función judicial es en esencia la que tiene la administración de justicia, en la cual se interpretan las normas y se determinan juicios de valor en base a una ponderación a los derechos conculcados y determina una sanción, si el caso merita, y determina los aspectos que establecen todo el cuerpo legislativo establecido en la Constitución Política del Estado. Tenemos que partir de que a partir de la nueva Constitución, todas las normas postautonómicas tienen que tener una armonización legislativa, es decir, que tienen que ser adecuadas a los nuevos instrumentos y al nuevo modelo de Estado que establece la Constitución Política del Estado. Lógicamente que no podría existir ningún vacío jurídico, debiéndose tomar en cuenta todas las normas preautonómicas, pero con la condición de que se respeten los mandatos a ley que establece la Constitución y los plazos para la promulgación de las normas de adecuación. La función electoral, en base al artículo 11 de la Constitución Política del Estado, es gravitalmente importante dentro del Estado plurinacional en cuanto al ejercicio que deben realizar para todo tipo de elecciones. Tenemos que considerar que dentro del bloque de constitucionalidad existen
la igualdad entre las leyes, las cartas autonómicas, los estatutos y normas de las entidades territoriales autónomas. La función gravital del órgano electoral está en cuanto a la función que tiene el CIFDE, que es la instancia en la cual desarrollan las metodologías para que se realicen las elecciones y se realicen todos los aspectos autonómicos en cuanto a las AIOC, autonomías indígena originario campesino. Asimismo, la función electoral tiene mucha relevancia en los aspectos electorales y en las formas democráticas que existen para que se pueda establecer la voluntad del ciudadano. Las funciones estatales extrapoder se encuentran divididas en dos tipos de funciones: funciones de control y funciones de defensa. Las funciones de control se subdividen en control administrativo y control constitucional. Las funciones de control constitucional y el Tribunal Constitucional tienen instrumentos propios para poder ejercer sus funciones, como el Código Institucional, donde puede uno recurrir ante cualquier aspecto que se determine en cuanto a la inconstitucionalidad de las normas o reglamentos o aspectos que se tengan que velar para que exista un pleno ejercicio de la facultad legislativa. Las funciones de defensa están disgregadas en defensa de la sociedad y defensa del Estado. Las funciones de control de la administración están ejercidas por la Contraloría General del Estado. Sus mecanismos propios son las auditorías. Son aspectos importantes que determinan la legalidad de algunos aspectos y tienen vinculabilidad hacia la instancia que ha sido observada. Sus atribuciones se encuentran a partir del 213 de la Constitución Política del Estado y ejercen el control de todas las instancias en todos los niveles del órgano legislativo, ejecutivo, judicial. Funciones de control: tenemos el control constitucional ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sus atribuciones están enmarcadas en el artículo 196 al 204 de la Constitución Política del Estado. Su función es controlar el cumplimiento de la constitucionalidad, es determinar qué aspectos pueden ir en contra de estos principios fundamentales y las sanciones que de ello se pueden practicar. Las funciones de defensa, como habíamos visto, son dos: Defensoría del Pueblo y Fiscalía General del Estado. La Defensoría del Pueblo tiene una función principal, es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos con relación al impedimento que se haga de algún derecho por una institución pública. La Fiscalía General del Estado tiene la función principal de defender la legalidad de los intereses generales de la sociedad, de nosotros. Ejerce la acción penal pública e interpone otras acciones que determina la ley. Las funciones de defensa del Estado: la Procuraduría General del Estado. La función principal es la de promover, defender y precautelar los intereses legales del Estado. Los aspectos importantes:
La Procuraduría General del Estado es una innovación constitucional. Separa las funciones de defensa del Estado. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado. Velar y evaluar las acciones de las unidades jurídicas de la administración pública en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. La Procuraduría General del Estado actúa en el ámbito interno, en la intervención de todo el Estado plurinacional a través de las asesorías y la evaluación del ejercicio de las funciones que realiza con relación a los intereses del Estado. En el ámbito externo tiene mucha repercusión en cuanto a la defensa de los intereses del Estado ante instancias internacionales, en cuanto a la defensa de las demandas que podría tener el Estado plurinacional de Bolivia. La Procuraduría General del Estado, en específico, está conformada de la siguiente manera. Inicialmente, en 2008, a través del decreto 29589 de 15 de junio del mismo año, crea una institución especializada denominada Ministerio sin Cartera responsable de la recuperación de recuperaciones estatales. Este Ministerio sin Cartera tenía la función esencial de recurrir ante las instancias internacionales y nacionales para defender todas las causas con relación a los arbitrajes, con relación a las demandas que podía tener el Estado plurinacional de Bolivia. Viendo la importancia de esta cartera de Estado, ya un año más tarde, el 2009, el 7 de febrero, a través de la DOE, mediante el decreto 29894, instruye el Ministerio de Defensa Legal del Estado, que se encarga exclusivamente de la defensa legal del Estado en materia de inversiones, viendo un importante campo en cuanto a las inversiones para que exista una defensa real que ejerza el Estado boliviano sobre estos aspectos. Poco más tarde, con la nueva Constitución Política del Estado, introduce la incorporación de los artículos 229 al 231 a una nueva institución denominada Procuraduría General del Estado como órgano constitucional encargado de promover, defender y precautelar los intereses del Estado, estableciendo hasta la actualidad una base legal que determina los aspectos, competencias, valores, principios, misión, visión de esta nueva institución. La Ley 064 de la Procuraduría General del Estado establece todos los aspectos formales de forma general para su realización. La función procuradorial del Estado se la realiza a través del Decreto Supremo Reglamentario, el 0788. El Decreto Supremo 888 establece las facultades de la Procuraduría en cuanto al campo de acción de la Escuela de Abogados, y así tenemos al Decreto Supremo 789 que establece los arbitrajes internacionales. La estructura de la Procuraduría se conforma por subprocuradurías
de Defensa y Representación Legal del Estado, Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública, la Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa. Estos tres elementos, determinados por la Ley 64, establecen los lineamientos necesarios para que se pueda desarrollar a plenitud las facultades de defensa legal del Estado Plurinacional de Bolivia. También establece direcciones departamentales desconcentradas que tienen sus facultades inherentes a su tuición, y bajo la estructura de la Procuraduría existen dos elementos importantes: una escuela de abogados del Estado y un consejo de abogados del Estado. La escuela es para transmitir los elementos, los principios básicos de defensa, inculcando los valores y la estructura propiamente de la Procuraduría y del Estado Plurinacional, para que tengamos todos la capacidad de poder resolver los aspectos inherentes a la defensa del Estado. Y el Consejo de Abogados, para que se puedan conformar instancias colegiadas que determinan elementos metodológicos y aspectos sustanciales en la defensa del Estado. La Procuraduría General del Estado está conformado por el Procurador General, que la dirigirá, y los demás servidores públicos que determine la ley. La designación del Procurador General del Estado corresponderá al Presidente del Estado. Esta persona tiene que ser un personal idóneo que debe cumplir con los mismos requisitos para la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia que determina la Constitución Política del Estado. Para ser designado Procurador General del Estado, la designación podrá ser objetada por al menos 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo no mayor a 60 días desde su nombramiento. Es decir, que tiene que haber un consenso de los órganos de poder para que esta persona tenga la idoneidad que amerita ese cargo. En cuanto a sus funciones, tenemos las establecidas en la Constitución y en la Ley 64, que entre ellas son defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, tener un registro de procesos judiciales en los que sea parte la administración del Estado, supervisar y evaluar el ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa que realizan las unidades jurídicas de la administración pública, pedir información a los servidores públicos y a las personas particulares que tengan relación con el Estado, solicitar el inmediato inicio de un proceso administrativo en los casos negativos a la otorgación de la información requerida en base a los artículos 24 y demás de la Constitución en temas de información y de tener todos los elementos que la ley establece. Atender denuncias y reclamos fundamentados de todos los ciudadanos, así como de las entidades de control social. Entre otras, pedir al Ministerio Público las acciones que correspondan únicamente en procesos que son de su competencia. Elaborar proyectos de ley y proponer al órgano ejecutivo proyectos de decreto supremo. Emitir dictámenes, informes, recomendaciones y análisis jurídico, como el dictamen que hemos analizado en el ejercicio tutorial. Coordinar acciones conjuntas con la Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central. Integrar el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. Tener un registro permanente de los abogados
que prestaron y prestan servicios en las entidades públicas y prever su formación y actualización. Para tal efecto, la norma establece la atribución sobre la Procuraduría General del Estado de la Escuela de Abogados, la misma que brinda una formación especializada en gestión pública y defensa legal del Estado. Tiene la función de incentivar la investigación con el objeto de optimizar la función de asesoramiento y defensa jurídica de los intereses del sector público. Desarrollar destrezas y habilidades teóricas y prácticas en el marco de la ética pública. Motivar el compromiso con la gestión pública en defensa de los intereses estatales y en materias de inversión, derechos humanos y medio ambiente. En líneas generales, estos son los aspectos que hemos querido puntualizar de la Constitución Política del Estado y dar énfasis a cuáles son las competencias y sus funciones de la Procuraduría General del Estado. En esencia, son elementos valederos para que pueda desarrollarse un estricto control de las actividades que realicen las personas y una garantía con un bagaje amplio de derechos que los cuales, para que se puedan desarrollar a plenitud, el administrador de justicia debe realizar una ponderación. En la próxima presentación les vamos a mostrar los elementos de la subsunción de las normas versus la ponderación de las garantías fundamentales que establece la Constitución. Les agradezco por haberme escuchado. Mi nombre es Enrique Rocha Leigue y estoy para absorber todas las consultas necesarias sobre el tema. Bye bye.